realmente me suena apasionante, porque todo el mundo habla de que hay que dominar la mente, pero también hay una parte física, científica, que viene de la neurociencia justamente, y es de lo que vamos a hablar hoy. Nuestro tema central, el cerebro en liderazgos y contratiempos, y explica por qué muchas veces nos queda muy difícil resolver mientras tenemos estrés, incertidumbre y fracasos, pues como nos pasa a todos. Pero hay líderes que se bloquean y digamos que aprenden a salir de esas situaciones. Pero ¿cómo es que lo hacen? Para eso hemos invitado a un amigo de esta casa que hacía mucho tiempo no estaba, como lo conté cuando estábamos comenzando el programa, a Santiago Brandt, que se encuentra ¿dónde fue? En Singapur. Santiago está, no, pues ni le pregunto la hora, ya debe estar para acostarse de pronto. Pero Santiago, muy, muy buenos días. Hola María Clara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarlo, Santiago. ¿Qué hora es allá? Bueno, aquí son las 9:40 de la noche del sábado. Bien. Cumpliendo sábados felices allá. Sí. Sí. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, Santiago, estábamos viendo entre esos apuntes que usted nos envía para orientarnos y demás, cómo hay algunos líderes que se bloquean, pero que se adaptan, aprenden y salen fortalecidos de las diferentes situaciones de la vida. Entonces, tal vez lo primero que habría que preguntar es, ¿cómo funciona el cerebro fundamentalmente en términos de resolver? Bueno, es muy importante y gracias por la invitación y por la pregunta. Lo primero que es importante entender es, en tema de liderazgo o en la resolución de conflictos o en el manejo del estrés, es importante entender que los grandes líderes tienen dudas, tienen vulnerabilidades, sienten miedo, sienten temor, sienten la presión como cualquier otro ser humano. Pero la gran diferencia entre una persona que sale avante en una adversidad y una persona que no lo hace es la capacidad de autorregularse. Es decir, saber tener un manejo eficiente de sus emociones, de sus pensamientos y sobre todo de su reactividad cuando la presión está en un punto máximo. Y eso es lo que diferencia a una persona o a un líder que se congela en una decisión difícil versus una persona que es triunfante y que tiene la capacidad de resolver a pesar de que la adversidad, las personas y las condiciones pueden estar en su contra. Claro, uno se pone a pensar y tal vez con el tiempo va aprendiendo a que a veces mejor guardar silencio o a veces mejor tener cuidado en cómo se reacciona, no meter la pata, que diría uno como comúnmente, pero hay situaciones extremas. ¿Cómo se puede medir eso en el cerebro y cómo puede uno identificar para reaccionar de la mejor manera posible? No sé si me explico bien, Santiago. Sí, te explicas muy bien y yo diría que en lugar de uno evitar meter la pata, es importante aprender a meter la pata. La adversidad, el dolor, los momentos difíciles son esenciales para construir el carácter que se necesita para ser un buen líder. Sí. Y no solo está hablando de un líder de las masas, como lo haría un político, o un líder, un gobernador, o el presidente de un país, el primer ministro de un país, el entrenador de un equipo deportivo, el padre o madre de la familia, el jefe de la empresa. En cualquier situación, todos estamos expuestos a ser líderes y aprender de las experiencias negativas es muy importante. Algo que yo noto hoy muy en día, por ejemplo, de los padres con sus hijos, es que hay una constante enseñanza en la evitación del dolor. Queremos evitarle a nuestros hijos malestar, queremos evitarles insatisfacción, y ese es el peor error que se puede cometer porque el dolor, la insatisfacción, los momentos malos son parte inherente de la existencia humana, son parte de la vida. No los podemos evitar. Y cuanto más los evitamos, menos construimos herramientas para eso. Entonces, lo primero que uno debe aprender a hacer es cómo le enseño a mis hijos a aprender de la adversidad. Obviamente que queremos evitar que cometan errores que los pueden llevar a terminar en la prisión o hacer cosas ilegales o hacer cosas inmorales.
pero esos momentos son parte de la vida y es muy importante saber enfrentarlos, porque así es como el cerebro tiene un punto de referencia. Es decir, puede comparar, yo ya estaba en esta experiencia y ya he desarrollado unas herramientas que me van a ayudar a salir adelante, versus si estoy sobreprotegido, no tengo de dónde aprender. Mi cerebro busca ya en su base de datos, pero no encuentra información que le permita a la persona usar unos recursos o unas destrezas adecuadamente, y ahí es donde nacen los problemas. Claro, Santiago, hay una cosa muy importante dentro de esa guía que usted nos envió, que habla de cómo los contratiempos no son solo obstáculos externos, sino eventos que dejan huellas medibles en el cerebro. ¿Cuáles son esas huellas medibles y si son resarcibles, por decirlo de alguna forma, se pueden arreglar? Claro que sí. En términos de la actividad cerebral hay dos formas de verlo. Una que es la forma funcional, que es a través de las ondas cerebrales. Cuando uno escanea un cerebro humano puede ver patrones de ondas cerebrales y ese cerebro cuenta la historia de la persona. Y puede haber lo que llamamos neuromarcadores o huellas, patrones neurofisiológicos que indican que una persona ha atravesado momentos difíciles en su vida. Y obviamente dependiendo si las otras áreas del cerebro como el sistema límbico o la corteza frontal se encuentran altamente reguladas, la persona tiene mayor capacidad de sobreponerse a esto. Pero si una persona ha atravesado situaciones difíciles y sus lóbulos frontales, la región de la ínsula, la región del sistema límbico se encuentran desregulados, ahí es donde la persona tiende a desarrollar más desfavorablemente, con ira, con frustración y tratando hacer de lo mismo, buscando obtener un resultado diferente. Entonces, lo que nosotros vemos es en los patrones funcionales y en los estructurales, es decir, en los cambios físicos del cerebro, si una persona ha moldeado su cerebro o la experiencia de vida ha moldeado el cerebro de una persona y lo ha convertido en un líder más positivo o en un líder menos adaptado a las situaciones. Claro, Santiago, cuando uno se enfrenta a cualquier momento de adversidad, digamos que el cerebro tira una solución inmediata, no sé, huya, corra, váyase, agáchese, no, hay una reacción inmediata. ¿Qué hacemos? ¿Atendemos a esa primera gran reacción que nos manda el cerebro o paramos un poquitito, pensamos, esperamos? ¿Esa es la diferencia de pronto entre quien está entrenado y no? ¿Qué hacemos? Bueno, eso es una pregunta muy importante porque básicamente hay tres tipos de respuestas. La más conocida que es la respuesta de lucha-huida, es decir, dada la opción de yo escapar la situación, la voy a escapar o la voy a evitar. La segunda es la de descanso y digestión, es decir, una vez ha pasado el problema yo ya me puedo recuperar, pero hay una que no es tan popularmente contemplado, de la que se habla mucho, y es la respuesta de congelamiento, y esa es la respuesta que casi la gran mayoría de las personas presentan. En un momento difícil la persona se congela, se paraliza. Sí. Y es muy importante enseñarle a un individuo a identificar si es momento de paralizarse, porque a veces puede ser útil. Claro. O por el contrario, necesitamos movilizarnos de una manera adecuada. Entonces, algo que yo siempre le digo a las personas es, hay que siempre esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Es decir, hay que pensar positivamente, pero con los pies en la tierra, porque uno sabe que cosas malas pueden acontecer. Y de esa manera, lo que queremos enseñar al cerebro es a lidiar con la anticipación al evento. Es decir, cuando nosotros nos estresamos por algo, no nos estresamos por el evento en sí, sino por lo que nuestro cerebro, nuestra mente anticipamos va a acontecer. Y entre más reformatemos esa respuesta de anticipación, es decir, yo voy a anticipar que tengo las destrezas para salir adelante, esa es la destreza que queremos cultivar en el día a día, que la persona pueda responder de la manera más adaptativa posible. Obviamente que no va a ocurrir en un 100% de las situaciones, pero es darle a la persona una gran posibilidad de responder adecuadamente, no con ira, no congelándose, no siendo sumiso, no siendo agresivo, sino siendo asertivo y autorregulado en esas situaciones, que no es lo más importante. Uy, todo un curso. Santiago, sí. ¿Qué estrategias concretas pueden usar los líderes para minimizar esas respuestas de amenaza dentro de sus equipos durante las crisis o los contratiempos que sean realmente importantes? Lo más importante es la interpretación que se le da a un evento. Es decir, cuando yo recibo
estimulación del medio ambiente, y normalmente en las negociaciones entre seres humanos estamos hablando de un lenguaje verbal o no verbal. Es la interpretación que yo hago del tono de voz de la persona con la que me estoy comunicando, del lenguaje corporal de las personas con las que me estoy comunicando. Y la forma de responder a eso depende de si yo estoy autorregulado o no. Es decir, si yo ya me he entrenado en aprender a estar tranquilo, aunque el mundo alrededor mío se está colapsando, eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, una de las cosas que yo hago con líderes corporativos, por ejemplo, es enseñarles destrezas de respiración, de biofeedback, de variabilidad de la frecuencia cardíaca, ejercicios de autorregulación fisiológica, es decir, cómo primero aprendemos a respirar, cómo regulamos la actividad cardíaca, eso cómo lleva a una regulación cerebral. Y una vez la persona logra cierto nivel de regulación, de estabilidad fisiológica, entonces ya le podemos dar el lenguaje diferente. Es cómo yo interpreto eso en mi mente y cómo lo cambio positivamente de la forma más rápida posible. Santiago, si ya sabemos o el cerebro ya sabe qué está bien, qué está mal, o de pronto el instinto, ¿no? Ese instinto del cerebro de que en pocos segundos alcanza a detectar errores o de pronto una mentira de alguien. Si nosotros somos tan hábiles para leer eso, ¿por qué seguimos tomando malas decisiones? ¿Qué le pasa a la cabeza ahí? Sí. Bueno, tomamos malas decisiones porque lo hacemos con un tono emocional fuerte. Las malas decisiones siempre están precedidas de una emoción visceral. Cuando nosotros obramos de forma visceral, es decir, alguien me dice, no me gusta tu color de cabello, y yo lo primero que pienso es, por ejemplo, esta persona me odia. Eso tiene una reacción visceral, y esa reacción visceral es la que lo lleva a uno a cometer el error. Entonces, de nuevo, todo vuelve a cómo yo estoy interpretando eso. Y obviamente eso es muy complejo, porque eso depende mucho de mi crianza, de las situaciones bajo las que yo crecí. Si yo crecí en un hogar tóxico, o crecí en una ciudad peligrosa, o crecí en un hogar aversivo, pues mi cerebro va a tener la tendencia a gravitar hacia filtrar lo negativo, porque es como yo aprendí a sobrevivir. Claro. Y la forma en que yo aprendí a sobrevivir fue, si a mí me insultan, yo te insulto de regreso, si tú me golpeas, yo te voy a golpear de regreso. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es enseñarle al cerebro que ese ambiente ya no es necesariamente difícil o peligroso, y que la persona tenga la posibilidad de interpretar la información antes de actuar. Porque reaccionar de forma visceral no soluciona absolutamente nada. Pero, Santiago, pero hay una cosa muy interesante, y hablo a título personal, ahora que usted dice, hay que enseñarle al cerebro. Yo llevo 3 meses acá, ya casi me regreso, pero no venía hacía 3 años. Entonces, me encontré con algo a propósito de lo que usted está diciendo, y por eso lo traigo a colación, y es que apenas llegué y empieza uno a transitar el tráfico en Bogotá. Yo siempre he dicho que cuando uno llega acá se le sale el gamín que tiene adentro para manejar, ¿no? Pero, pues porque es como el tema de defensa frente a. Pero imagínese que estaba, y a eso va mi pregunta, tan desacostumbrada a que todo el mundo pasa así, a que frena encima, a que le mete el pico del carro para poder buscarse un espacio, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces yo me subía y era supremamente difícil porque yo era, ¡ay! ¡Uy! No, como que todos los carros queriendo, en una cosa, el absoluto desacostumbramiento a esa situación. ¿Cómo hacer conciencia? Porque uno diría, claro, está pasando eso, y uno dice, uy, a mí se me ha olvidado que esta cosa era así. No porque uno no supiera, sino porque se desacostumbró. Entonces, ¿cómo hacer que eso se maneje con conciencia para mejorar ese cerebro cuando uno ya vive, por ejemplo, en un lugar donde el tráfico es absolutamente apacible, las vías son enormes, donde no está el que se le atraviesa, y el que se atraviesa uno sabe que es por ahí un hispano atravesado? Bueno, en fin, pero es muy raro. Entonces, cuando uno está acostumbrado a una cosa, se va para otra y regresa y vuelve a lo mismo, como que hay un shock. ¿Cómo aterrizar eso para el crecimiento propio? Bueno, es un punto muy interesante, y la respuesta que voy a dar es obviamente muy poco popular, porque muy probablemente no es la respuesta que las personas quieren oír, pero es una decisión personal. Sí. Realmente es una decisión personal. Yo decido cómo reacciono ante lo que hacen los demás. Es decir, el tráfico de Bogotá, todos sabemos que es una pesadilla, y todos sabemos que
mayoría de las personas que manejan en Bogotá están alteradas, estresadas y están en modo de supervivencia, por eso todos se tiran el carro con todos. Pero es la decisión personal mía decir si eso me afecta o no. Obviamente no es que yo me levanté en la mañana y decidí que todo iba a ser color de rosa. Eso es algo que se tiene que ir entrenando y que normalmente es más fácil decirlo que hacerlo. Pero, de nuevo, todo regresa, todo converge a que es la decisión personal. Y una vez yo tomo la decisión de a qué respondo de cierta manera u otra y lo entreno, pues ya el panorama va cambiando. Y puedo ir en la ciudad más estresante del mundo o la más peligrosa del mundo y tomar la decisión de en qué momentos es necesario estresarme para sobrevivir y en qué momentos debo soltar las cosas. Porque no están bajo mi control, porque yo no voy a cambiar a los demás, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante eso. Claro, eso está interesantísimo, Muy bueno. porque eso Muy bueno. obedece a una triada que yo creé para mí y que ando compartiendo Sí, señora. desde enero, que es conciencia, actitud, acción. ¿No? Es como una línea de comportamiento, digamos, que me parece que es lo que lo lleva a uno a esos cambios. Pero ¿cómo lograr? Hay otra cosa también que me gusta mucho decir y es, no podemos solos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el pequeño mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, y sigamos con el tema del tráfico? Porque, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, llegan 4 carros en 4 esquinas y uno sabe que pasa el que llegó primero y luego el de la derecha, la derecha, la derecha. Entonces uno llega y mira en qué orden llegué, uno piensa todo eso en un segundo, en qué orden llegué y a quién le toca, y lo respeta. Pero eso es mejor dicho, que si va a pasar el peatón y entonces uno frena. Aquí, por ejemplo, mi hijo fue a pasar y le echaron el carro y le dije, mira, aquí las cosas son distintas, en las ciclorrutas, en todo eso. Entonces, ¿cómo hace uno para cambiar ese entorno y que poco a poco vaya cambiando el pequeño mundo que a uno lo rodea para que cada quien en su pequeño mundo siga expandiendo de pronto esas buenas costumbres? Yo sé que eso es muy difícil y eso suena un poco utópico, pero yo creo que sí se puede. Sí, es posible y de hecho yo te puedo dar el mejor ejemplo de todos, que es el sitio donde vivo, que es Singapur. Singapur, si ustedes ven la historia de Singapur, cuando se separó de Malasia hace tan solo 57 años, no tenía recursos naturales, no tenía absolutamente nada, y hoy es el país más rico de la región y uno de los países más ricos del mundo. Pero el esfuerzo de Lee Kuan Yew, quien es el padre de la patria, quien fue el fundador de Singapur, fue en cambiar la mentalidad de la gente. Y el primer énfasis que se hizo fue en enseñar modales en las escuelas, en cómo respetar al peatón, en cómo respetar. Y eso es algo que cada gobierno que entra a Singapur ha perpetuado hasta este momento. Entonces, los singapureses, desde muy niños, aprenden que el peatón tiene la prelación, que hay que respetar las normas de tránsito, que hay que respetar la fila. Yo te voy a decir algo que posiblemente la mesa de trabajo no me va a creer, y yo no lo estoy diciendo por sonar arrogante, pero yo he visto, por ejemplo, estoy en un café trabajando y he visto gente que se para, deja su teléfono celular, deja su portátil, 20 minutos, 30 minutos y no se lo roban. He visto niños que toman el metro, niños de 6 años, 8, 9, 10 años que van solos al colegio, en su metro toman el bus tranquilo porque es un sitio seguro. Pero eso, ¿qué pasa? Eso tuvo que establecerse desde un principio y hacer cambios. Uno de los problemas que tenemos en los países del tercer mundo es que las personas queremos vivir como en el primer mundo, pero no queremos pagar el precio para ser como el primer mundo. Es decir, que el gobierno me ponga las autopistas, que me ponga buena salud, que me ponga ciencia, que me ponga seguridad, pero yo me sigo portando como un indolente. Sí. Anarquista. Y eso no es compatible. Exacto. Entonces, no es hasta que cada persona toma una decisión personal de decir, para que esto cambie, yo también tengo que cambiar. Porque en psicología lo llamamos un locus de control externo, es decir, todo lo bueno o lo malo siempre se lo chantamos a algo externo, al gobierno, a la alineación de los planetas, a que no ganó el partido la selección, todo es externo. Y no miramos que el problema somos nosotros. Claro.
Entonces, para cambiar ese entorno, eso es una decisión personal que es posible, pero que obviamente lleva un esfuerzo y pagar un precio, que es sacrificar a veces derechos que queremos tener, derechos de ciertas libertades, derechos de hacer la gana cuando hacemos las cosas como nosotros da la gana. Y si uno no está dispuesto a sacrificar eso, pues no puede lograr un cambio más grande. Claro. Es muy sencillo. Por supuesto. Santiago, muchas gracias. Yo no lo presenté como debía al comienzo. Santiago es el director de MindLab, consultora de neurociencia o Neuroscience Consulting en Singapur. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio y las redes sociales para que nuestros oyentes lo puedan seguir. Claro que sí. Bueno, mi página web es santiagobrand.com y por el Instagram me pueden seguir como NeuroSantiago. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de verlos. Ay, feliz de verlo, Santiago. Muchas gracias. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans, el primer programa de la radio hablada el fin de semana en Colombia y el más feliz de Blue.